aquí estamos. No hay forma humana de que no estemos con ustedes porque tenemos una obligación ciudadana de comunicarles, de ayudarles, de informarles. Este es el toque de queda donde hay refugio, información y hay una lucha ciudadana en pro de que República Dominicana, que está bajo ataque, reciba de inmediato la liberación y tranquilidad que necesita. Hoy tenemos, señores, ya ustedes saben, nuestro conductor, al señor Montalvo. Ya ustedes saben, Osvaldo Montalvo, que ustedes saben que esto es un plato fuerte, que esto es un plato de oro, que aquí vamos a comer caviar, que vamos a comer todo, porque en conocimiento no hay de otra. Bienvenido, señor. Qué bueno tenerla aquí nueva vez. Carmen, gracias de nuevo por la invitación. Como siempre, presente. Gracias por siempre estar disponible. Hoy queremos escucharte. Tú tienes un tema hoy que me gustaría que tú mismo iniciaras. Sobre todo porque tú estás diciendo que hay una economía. ¿Qué es lo que tú dices? Que hay algo sobra. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Hay algo sobra. Porque yo dije, zombie, este hombre me quiere hoy como explotar. ¿Qué es lo que tú quieres? Dime. Mira, a mí me ha tocado, y siempre es lo que he tratado, de explicar. Afortunadamente fui docente mucho tiempo y tú sabes que eso con el tiempo te ayuda mucho, incluso ayuda mucho a clarificar ideas, ¿no? Es excelente con ese propósito. Pero producto de esa práctica, siempre le he dicho a las personas, ya no los estudiantes, hace tiempo que yo solté la academia, sino le he dicho a las personas, al común de la gente, sobre todo a través de lo que escribo, a través de lo que digo en los medios, que no se dejen impresionar por los títulos, las denominaciones, porque todos, y esos son como los elementos de ostentación. Tú dices, por ejemplo, licenciado, doctores, máster. No te dejes impresionar por esos títulos, pero tampoco te dejes impresionar por otros títulos como de coronel, general, teniente. No te dejes impresionar tampoco por otros títulos como el presidente del Senado, el senador, porque al final de cuentas somos personas. Entonces, fuera de ese título, ¿cómo estás inflando a esa gente? Ellos se pueden inflar de otra manera. Y es lo que yo espero. O sea, yo lo que espero, más que decir el presidente de la República, todo el mundo se ponga de pie y todo el mundo muestras de respeto, lo cual yo creo que es propio, pero yo lo que espero es tener una persona que defienda los intereses de la República. Eso es lo que yo quiero del presidente. Bravo. No es que impresione con la palabra de ser presidente. Con el presidente del Senado y el presidente de lo que sea, no me voy por ese título. Pero no solamente es el título, sino las denominaciones. Por ejemplo, vamos a utilizar una denominación muy común, desarrollo. Y decimos desarrollo, podemos hablar del desarrollo económico. Y de repente tenemos la sensación de que sabemos de qué estamos hablando. Pues sabemos de qué estamos hablando. Incluso en este ensayo, que es donde yo voy a introducir, y esto lo hago por primera vez en un medio, el concepto es el costo sombra de la invasión haitiana a la República Dominicana. Vamos a ir viendo lo de costo, lo de sombra, lo de invasión. Lo vamos a ir viendo porque hay que precisar qué estamos hablando. Cuando hablamos de costo hay que precisarlo. Claro. Pero ¿qué pasa? Que tú sabes que el conocimiento impresiona. Y entonces, cuando no hay conocimiento, sino lo que hay son denominaciones vacías, se queda la cáscara que impresiona igual. O sea, cuando de repente, y esto es muy propio de los organismos internacionales, porque, en eso recuerdo, en una ocasión, Bukele, el de El Salvador, hablaba de que él quería hacer lo que hacen los países desarrollados y no hacer lo que los países desarrollados le dicen a él que haga.
Claro. Yo quiero hacer lo que ustedes sí hicieron, no lo que ustedes me digan que yo haga. ¿Por qué? Porque esos organismos internacionales, y lo decía el mismo Bukele, lo decía de forma muy coloquial y por eso me gustaba más. O sea, cuando te hablan, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas, tú presumes, tú sientes, tú te impresionas, porque tú entiendes que ahí hay gente que está muy bien formada, hay gente que ha estudiado mucho, hay gente que tiene toda la información del mundo, ¿verdad? Hay gente con la mejor intención, porque la Organización de las Naciones Unidas se hizo en un momento para evitar la conflagración, para evitar las guerras en el mundo. Entonces tú te impresionas cuando esa gente te hace un índice de desarrollo humano. Y tú dices, un índice de desarrollo. Qué interesante. ¿Y dónde yo estoy en el índice? No, usted pertenece a los países de un índice de desarrollo humano alto. Y tú dices, wow, qué bien, qué bien. Yo me siento muy bien porque como dominicano estamos entre los países de desarrollo alto. Pero cuando yo salgo a la calle, ahí vas tú. Ay. Cuando yo salgo a la calle, ¡Ay, señores! yo me doy cuenta de que los semáforos no tienen luz. Yo me doy cuenta de que las motocicletas no se paran en rojo. Yo me doy cuenta de que los policías no están en las esquinas. Yo me doy cuenta de que hay un bache que tiene 6 meses. Hace un tiempo me resultó bien curioso de que ahí en la Avenida Independencia le cortaron un bizcocho a un hoyo que tenía 8 años. O sea, ya la comunidad, de una forma un poco graciosa, lo que empezó a cumplir, a celebrarles los años. Sí, como hay parques, a mí que me gusta andar en este país, que lo primero que hacen, lo cubren con láminas de zinc porque lo están remodelando y la remodelación puede durar 5 o 6 años, sin problema. Entonces, cuando te dicen el índice de desarrollo humano, te dicen, ¿pero de qué me están hablando esta gente? Entonces, ¿qué pasa? Que esos organismos internacionales, en connivencia, de acuerdo con las autoridades de turno, porque cuando también hablamos autoridades, se va entendiendo de la cuestión de las denominaciones. Queremos saber cuáles autoridades. Recuérdense, por ejemplo, en el proceso político, que ahora decimos que el gobierno es Abinader es del PRM, del Partido Revolucionario Moderno, y hasta por ahí podríamos meternos con la cuestión de las denominaciones. Partido, ¿es un partido? Sí, es un partido revolucionario. O sea que resulta que Abinader es revolucionario. Yo no sabía eso, pero vamos a seguir. Moderno. Un partido que es revolucionario, pero que es moderno. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, al final vamos brincando entre denominaciones y no entendemos. Nosotros nos vamos moviendo en una serie de intuiciones donde tenemos como la idea de que sabemos, de que sentimos, cuando no es real. Realmente no sabemos. Entonces, tenemos que ir desmontando esas denominaciones para saber de qué se trata. Entonces, un poco esa es la idea. Yo terminé, hicimos un programa sobre el libro que se llama Economía Política de la Invasión Haitiana a la República Dominicana. Y ahí, en ese... Dame un segundito. Seguro. O sea, para los que no saben sobre lo que tú hablaste en ese programa, tú estás con ese título que tú acabas de emitir, que es el tema de tu libro. Uh-huh. Tú estás reconociendo que estamos invadidos. Claro. Lo que pasa es que vamos a hacer una precisión que la he hecho antes. Por eso también tenemos un poquito que avanzar. O sea, siempre esos organismos internacionales han querido decir, no, es un problema migratorio. No es un problema migratorio. Ya eso lo desarrollamos antes, ¿verdad? Un problema migratorio hubiera sido que estuviéramos hablando de hasta 300,000 haitianos con una situación caótica donde no se sabe, por ejemplo, cuál es el estatus migratorio de esas 300,000 personas. Por cierto, que en ese mismo libro yo digo que si bien Haití es un estado fallido, la República Dominicana es un estado fallando. Ay. Sí, fallando. O sea, que vamos para allá. No, obviamente, ¿cuál es el camino hacia el estado fallido? No, nosotros estamos en algún lugar en dirección a un estado fallido, pero no nos podemos meter ahí por un asunto de tiempo. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el punto? La invasión
es un flujo. Es siempre, y eso lo uso también en los ejemplos económicos, pensemos en un flujo de agua, ¿sí? O sea, hay un tubo por donde va pasando un flujo de agua y cae en una cisterna. Eso lo entiende todo el mundo porque resulta que en nuestro desarrollo, en nuestro grado de desarrollo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una cisterna con una bomba, porque si no tenemos la cisterna y la bomba nos quedamos sin agua. Porque ese flujo de agua, la CAS, que es quien lo suministra ¿verdad? Desde el espacio público, lo corta, o sea, te manda 2 horas al día, tú tienes que meter esa agua en ese reservorio, en esa cisterna, y de ahí tú la tomas. Bien, entonces eso es un flujo, pero el agua que está es un acervo. Esa es la diferencia de 2 variables. Una es un flujo y la otra es un acervo. Una es un flujo, es algo que se va moviendo y el acervo se queda quieto en la medida en que el flujo sea mayor que el uso que se le da. Pensemos en la cisterna. El nivel de la cisterna va subiendo. Claro. ¿Verdad? Si lo que va entrando es más grande que lo que va saliendo, el nivel se mantiene. Si lo que va entrando es igual a lo que sale, el nivel se mantiene. Sí. Si lo que va entrando es menos que lo que sale, que es lo que nos pasa cuando a ti te gritan, se fue el agua. ¿Verdad? Todo el mundo reconoce cuando te dicen, no hay agua. ¿Qué significa? O que la bomba no está funcionando o que la cisterna no tiene agua. ¿Y por qué la cisterna no tiene agua? Porque resulta que se usó el caudal, el nivel que se tenía y no ha entrado agua. Entonces eso que lo vemos perfectamente en el ejemplo del agua de la casa, también lo podemos ver en función de tu cuenta de banco. Tú le metes dinero, tú usas dinero, tú tienes una tarjeta de débito, ¿verdad? Entonces tú tienes 1,000 pesos. Ah, excelente. Yo empiezo a gastar 150 aquí, gasto 500. Pero, hey, Carmen, acuérdate que hay que meterle, como dice la gente, hay que ponerle dinero a la tarjeta. ¿Por qué? Porque cuando tú agotes los 1,000 pesos y tú vas al cajero, el cajero te dice fondos insuficientes. ¿Verdad? Entonces, esos son ejemplos muy cotidianos que todo el mundo entiende. Entonces, cuando estamos hablando de una invasión, estamos hablando de un flujo de gente que va entrando. Pero tú dices, no, ellos entran y salen. No, ellos nada más entran. O si tú quieres, en la medida en que entran 10,000, salen 300. Porque también en el teatro político, esa palabra se te dicen en el teatro político. Esa palabra me encantó. Te dicen, no, nosotros estamos deportando. No, eso. Entonces, ok, ¿cuántos tú estás deportando? En la medida en que sea, ahí viene otra de las palabras poderosas, comprobable. ¿Cómo yo compruebo que lo que tú me dices con toda la autoridad que te da la ley y la Constitución es verdad? Porque tú me estás diciendo de boca o tú me estás entregando un informe, pero a mí me gustaría yo ver que lo que tú me estás diciendo yo lo puedo ver en la realidad, porque si no, eso es lo que tú me dices y nosotros estamos muy acostumbrados a que lo que tú me digas no sea lo que en realidad sucede. Pero de todas maneras, si entran 10,000 y salen 300, en realidad lo que nosotros estamos acumulando son 970. O sea, 9,700. Okay. Es decir, aunque tú estés deportando 10, si están entrando 100, se quedan 90. Si ese proceso nosotros lo hacemos revolvente, o sea, al final de cuentas estamos creando un gran caudal. Los 3 millones es una puerta giratoria, pero solamente para entrar. Es una puerta giratoria donde en la medida en que entran, entran 9, sale 1. Okay. Pero ese mismo puede dar la vuelta y volver a entrar. Eso es lo que ha dado lugar con el tiempo a que en el país existan o estén 3 millones de haitianos, porque de otra manera tú no lo explicas. Ni salieron de abajo de la tierra, ¿verdad que no salieron de abajo de la tierra? No. Ni cayeron en paracaídas. Entonces, ¿cómo se establecieron? Se establecieron mediante un proceso de movilización, de trasvase, de transportación de personas que se asentaron en el país. ¿Salieron algunos? Sí, pero obviamente si nosotros tenemos 3 millones, el proceso, el giro de la rueda, me tiene que dar que es mucho más lo que ha entrado con los años que lo que ha salido. Entonces ahí ya entendemos la cuestión de una invasión que da lugar a una ocupación. ¿Por qué ocupación? Porque
La vocación de esa población no es volverse a Haití. O sea, hay alguna gente, no, pero sí, pero no hay posibilidad de fusión. Sí hay posibilidad, porque a ninguna de esas personas en esa población que tú le hables te va a decir, no, yo estoy aquí, yo lo que me voy a quedar 15 días y después yo me voy. Te diga, no, yo me voy a quedar aquí, yo pienso quedarme aquí 2 años y después de 2 años que yo tenga 100,000 pesos, yo me voy. No. O sea, esa población, O sea, no su vienen foco, como turistas, no, vienen ni como residentes temporales, vienen a ni como mostrar trabajadores lo que temporales. está pasando y lógicamente precisando que el caos que se ha armado en Haití y sobre todo los países que están apoyando con armas de guerra no es para que ellos se queden allá, es que hay No, es porque para es que- que se muden, pero obvio, se queden, eso es como sin cuando- depurar, Cuando porque tú, es la peor arreas, parte. cuando tú arreas un hato de vacas, ¿cómo tú lo arreas? O sea, tú lo vas empujando. ¿Cómo tú lo vas empujando? Bueno, yo no sé, la gente que ha ido al campo lo habrán visto, pero hay un palo que tiene una puya en la punta y cada vez que una vaca se va por donde no es, tú la puyas para que se meta en dirección y por eso tú ves que todas las vacas van por el mismo sitio. Hay una siempre que quiere irse para atrás y a esa tú le caes y ¡pum! Y ella se mete en el grupo. En la medida en que para allá te van diciendo no, ¿por qué? Porque para allá hay violencia, porque para allá lo que hay es hambre, porque la dirección es hacia la República Dominicana, yo creo que el cuadro es bastante claro. Excelente. O sea, la idea es de crear una situación de inviabilidad, de hostilidad, de violencia provocada, de tal manera de que todo ese hato de personas se dirija hacia la República Dominicana. O fíjate como si bien no se dirigen, se van acumulando en dirección a la frontera. Porque siempre tú quieres estar más cerca del lugar a donde tú quieres llegar. Entonces se va desplazando hacia la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Estos señores de los organismos internacionales que te hablan de desarrollo y te hablan de crecimiento, y yo en más de un programa nosotros hemos hablado, cuando me hablan a mí de que la República Dominicana creció un 8%, yo aplaudo porque es mi país, qué bueno, pero yo al final lo que quiero, me quedo esperando como de ese 8%, ¿qué hay para mí? Claro. Porque si tú me dices que es un 8%, yo... Muy bien, o sea, eso es como que tú me digas que tú te acabas de ganar 5 millones de pesos en la loto y yo me quedo viéndote con una sonrisa, como diciendo, Carmen, y de esos 5 millones... Yo entro con algo, porque lo otro es yo sí alegrarme por ti, pero aparte de yo alegrarme por ti, me gustaría participar de tu bonanza. Claro. O sea, aparte de yo... Partiendo del hecho de que ese dinero, aunque no es la loto, con ustedes los dos compramos el ticket juntos. Se supone que si lo compramos juntos, en el caso nuestro, somos copropietarios y la distribución de la riqueza debe estar. Sí, pero eso Dígame usted, yo lo que quiero es dar a entender... Yo lo que quiero es que ilustrar el punto. Yo entiendo. Cuando te hablan de desarrollo, tú quieres entender, ok, pero ¿cómo yo lo veo? ¿Dónde yo aprecio cotidianamente el desarrollo? No me hables de... Porque entonces te dicen el porcentaje de crecimiento. Crecimos un 6%. Y eso es muy bueno porque somos el tal lugar en el mundo. Y tú, ok, magnífico. Pero cuando yo salgo a la calle, yo quiero ver. O en tu nevera, como digo o en yo, tu bolsillo, como digo yo, o en tu cuenta de banco. en un artículo, digo yo, cuando haya un McDonald's en Tamayo, o sea, la gente que sabe, los tamayenses, ¿verdad? Saben que es un pequeño pueblo, Sí. ¿verdad? Del sur profundo, Amigos allá. ¿verdad? Pero es un pueblo, digamos, relativamente atrasado. Yo no quisiera meterme en rojo con la gente de Tamayo, pero, ¿verdad? Pero entonces cuando nosotros veamos, o si quieren cambio el ejemplo, cuando nosotros tengamos las luces de Las Vegas en Villa Altagracia, que tú veas las luces de Villa Altagracia desde el cielo, entonces nosotros estamos hablando de desarrollo. O sea, dame un elemento que yo en términos cotidianos
yo pueda apreciar ciertamente lo que dice el Banco Mundial es cierto. La República Dominicana es un país desarrollado. O si no, realmente es cierto, la República Dominicana es un país que se está desarrollando de forma ágil, de forma acelerada. Y sobre todo real. A eso es que vamos. Entonces, ¿cuál es el punto? Dentro de la estrategia de la fusión, porque tú sabes que la fusión no es algo que se está dando, no es algo que se está dando de forma casual, espontánea. O sea, hay un plan, ¿verdad? Dentro de ese plan está la cuestión de, con el tiempo, alegar que de lo que se trata es de un conflicto entre dominicanos de distinta ascendencia. ¿Verdad? Entonces, están los dominicanos de ascendencia hispana, ¿verdad? Okay. Y están los dominicanos de ascendencia haitiana, pero son dominicanos. Entonces, la idea, claro, por eso es que para esos organismos internacionales, para los fusionistas, es tan importante documentar a los haitianos, porque se trata de dominicanizarlo de alguna manera. El que sea temporal, el que sea mediante un plan de regularización, que sea mediante un carnet, no importa, porque al final lo están documentando, ¿sí? Lo están legalizando. Mal, de forma precaria, de forma anticonstitucional, pero lo están haciendo. Entonces, visto desde lejos el bulto, lo que nosotros estamos diciendo, mira, esa gente, al final de cuentas, lo que se están peleando, porque unos son de ascendencia hispana y los otros son de ascendencia haitiana, pero al final de cuentas son dominicanos, ¿sí? Entonces tú dices, ¿cómo nosotros podemos apreciar cuál es ese efecto en términos económicos que se pueda ver con los ojos de la cara? Porque a todo esto, mientras nosotros estemos hablando de cifras de crecimiento y de índice de desarrollo humano, nadie entiende eso. O sea, el índice de desarrollo humano no se entiende. O sea, ¿qué tú me quieres? Que hay una comparación entre países. Por ejemplo, en ese mismo ensayo, que es el del que vine a hablar, es curioso que la República Dominicana tiene un índice de desarrollo humano mayor que el de Colombia. ¿Pero cómo así? Así mismo, como yo te estoy diciendo, ¿cómo así? Pero eso es imposible. Estoy citando de memoria, pero creo que tiene un índice de desarrollo humano mayor que el de Brasil. Entonces tú dices, es que esos números no tienen como sentido, o sea, sentido práctico. Okay. ¿Verdad? Ya investigaremos cuál es la metodología que utilizan, pero cuando tú ves el índice, el resultado, tú dices, no me late, no me hace sentido. El maquillaje. Entonces, ¿qué pasa? Esos datos. Que ahora vamos con la cuestión del costo sombra. ¿Por qué hablar de un costo sombra? Resulta que nosotros tenemos una empresa cualquiera y nosotros sabemos cuáles son los costos. Está clarísimo. Si nosotros tenemos una empresa de zapatos que me gusta, una zapatería, nosotros no fabricamos zapatos, nosotros somos un comercio de zapatos. Entonces, ¿cuáles son los costos de nosotros? Nosotros tenemos que pagar el suministro de zapatos porque no somos fabricantes. O sea, lo que nosotros vendemos tenemos que comprárselo a un fabricante. Eso es un costo para nosotros. Pero nosotros tenemos también un costo salarial, porque tenemos unos empleados. Tenemos costos también generales y administrativos, que son si tenemos un contador, además de esto, tenemos que pagar impuestos. Y ahí nosotros identificamos rápidamente cuáles son los costos empresariales de nosotros, los costos para manejar esa empresa que nosotros tenemos, esa zapatería. Y encima de eso se supone que producto de las ventas nosotros tengamos una rentabilidad, porque hay un asunto importante. O sea, el negocio o la actividad que no tiene utilidades se cierra. Claro. Ahí luego podemos hablar sobre eso cuando tengamos la oportunidad, porque hay mucha gente, sobre todo la gente de izquierda, que piensan que se pueden tener actividades sin resultado financiero y eso es lo que ellos quieren, porque la izquierda siempre quiere vivir del Estado. Por eso yo siempre a los izquierdistas les he dicho, pero pon una ferretería. O sea, tú pones una ferretería y de lo que tú te ganas, tú lo repartes entre los pobres. Pero no es así que a ellos les gusta. A ellos les gusta que tú pongas una ferretería, ellos cobrarte impuestos para ellos, repartirte los impuestos que te cobraron a ti y ellos se llevan la mitad de lo que te quitaron a ti. Ese es el negocio de la izquierda. Pero no vamos a entrar en eso porque nos aparta también. Entonces, ya sabemos que tenemos esos costos, ¿verdad? Y que por encima de los costos tenemos que tener una rentabilidad. Pero hay algunos costos que
Perdón, antes que eso, los costos sabemos que son porque son monetarios. ¿Qué significa que son monetarios? Que tenemos que pagarlo con dinero. ¿Verdad? O sea, los zapatos que nosotros compramos tenemos que pagarle al suplidor, ¿verdad? Que nos puede dar un crédito a 30 días, 60 días, pero vencidos los 60 días nosotros tenemos que pagarle su factura. A los empleados le tenemos que pagar cada quincena o cada mes, y en eso no nos podemos atrasar, ¿verdad? Y eventualmente, ya sea cada 6 meses, cada año, nosotros tenemos que calcular cuáles son las utilidades y tenemos que también liquidar utilidades, porque al final de cuentas los dueños de la empresa dicen, bueno, pero yo también vivo, yo tengo que tener un ingreso de esa zapatería. De ahí es. O sea, el trabajo que yo realizo no es por abonar al arte. Yo estoy buscando la forma de yo tener recursos para sostenerme. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo con su talento, todo el mundo con su conocimiento y todo el mundo con su tiempo. Ok. ¿Verdad? Hay algunas personas que tienen, y eso es un punto interesante, sobre todo en una discusión que hay con la izquierda, porque para la izquierda no hay talento. Y está sobradamente demostrado que hay una señora que hace un vestido de novia a mano, que no hay ninguna otra persona en el país o en el mundo que haga el mismo vestido de novia a mano. Como digo también en un artículo, nadie juega fútbol como Lionel Messi. No. ¿Por qué? Porque Lionel Messi es Lionel Messi. Entonces, eso en un mercado como el que nosotros tenemos, eso tiene un precio. Y por eso la gente va en manada a ver jugar a Lionel Messi. Y por más que yo entrene y por más que yo aprenda técnica de fútbol, yo nunca voy a lograr jugar fútbol como Lionel Messi. Y eso la gente lo paga. Entonces, como paga también el talento que tiene la señora para coser un vestido de novia. Entonces, eso tiene un precio en un mercado. Pero encima de eso, tu dedicación. Hay algunas personas que te dicen, no, a mí no me interesa el dinero, yo me voy a dedicar a la meditación. Pues muy bien, pero tú sabes que meditando, a menos que tú pongas una escuela de yoga o algo así, pero meditar da muy poco dinero. Y no te ¿Sí? va a dar dinero, o sea, no hay posibilidades, Entonces, no hay posibilidad de que tú... La ventaja que nosotros tenemos en el medio en que nos encontramos es que cada quien puede dedicarse a lo que le gusta. Exacto. Eso es una gran ventaja. Pero también sigamos adelante. Entonces, pero hay costos que son no monetarios. Por ejemplo, cuando una empresa vierte desperdicios al ambiente o a la naturaleza, a un río, ahí hay un costo que se puede remediar mediante dinero. Pero en su momento, si no se remedia, se queda ese costo como un daño o como una economía externa. ¿Qué significa una economía externa? Un daño que se le hace al entorno, pero que en el momento específico no está siendo remediado ni está siendo reparado. Entonces eso se queda como le llaman corrientemente, se queda como un pasivo ambiental. Okay. Pero nosotros nos estamos refiriendo, por eso hablo en esa obra, que es un complemento al libro del costo sombra de la pobreza. En ese libro, o no, más bien en el ensayo complementario, yo hago una identificación de las clases sociales en función del ingreso mensual. ¿Por qué? Porque dentro de las denominaciones también se habla, por ejemplo, de una distribución del ingreso regresiva, pero en esa distribución tú no te encuentras. O sea, te dicen, por ejemplo, por ponerte, estoy citando de un poco de memoria, que el quintil, o sea, el 20% más rico de la sociedad se queda, por decir, con un 60% del ingreso. Tú sabes que no hay proporción, porque tú entiendes, bueno, algo más horizontal, algo más equilibrado sería que cada quintil se quedara con el 20% del ingreso. Pero eso no sucede así. O sea, eso es como decir que todos tenemos la misma, es una pizza. Tenemos una pizza y la pizza la vamos a partir en 5 pedazos. Y si somos 5 personas, tú dices, bueno, o vamos a ponerlo en 4 para que sea más gráfico todavía. 4 pedazos porque es una pizza que le hacemos una cruz.
Si somos 4 personas y tenemos algún sentido de justicia, pues entonces lo que dice, bueno, nos toca a cada uno un pedazo. Claro. Pero yo digo, no, espérate. Pero a mí me toca la mitad. Y yo saco el cuchillo y le hago una raya, un corte a la pizza por la mitad, y a la otra mitad yo entonces le hago 2 cortes para que sean 3 pedazos. Y yo digo, la mitad para mí y un pedazo, un 33% de la mitad para ustedes 3. Ese es el problema distributivo. El problema distributivo es que hay un 20% de la población que se queda con el 60% de la pizza. Y por eso lo que queda es un 40% que le toca al 90% restante. En pocas palabras. ¿Y quiénes son esas? O sea, los dueños del país. Eso ya lo hemos hablado. Los dueños del país. Esos son los que tienen los cuartos de todo. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Que en el problema, ya cayendo en el tema de la ocupación haitiana, yo lo que digo, bueno, ¿y quién está subsidiando la presencia haitiana en el país? Y por eso yo lo que he hecho es una división de clases sociales en función del ingreso mensual para que cada uno se pueda identificar dentro de esa distribución de clases sociales. Yo le llamo clase alta a todas las personas que ganan más de 300,000 pesos mensuales. Tú ganas más de 300,000 pesos mensuales. Si tú no ganas más, entonces tú no eres clase alta. No. Si tú ganas entre 36,000 y 300,000, tú eres clase media alta. No, tampoco. Entonces, si tú ganas entre 36,000 y 16,000, tú eres clase pobre. Si tú ganas entre 16,000 y 3,600, tú eres, tú eres clase media baja. Entonces, el que va de 36,000 a 16,000 es clase baja, y por debajo de los 3,600 estamos hablando de una clase indigente. Entonces tenemos indigencia, pobreza, clase media baja, clase media alta y clase alta. Y todo el mundo se puede identificar ahí. Dice, yo pertenezco ahí, porque está dado en un ingreso mensual. Pero lo importante de esa distribución es que es la clase media alta, la clase que gana entre 36 y 300,000, la que subsidia a todos los demás, y en particular subsidia la presencia haitiana en el país. Estamos hablando, un cálculo grueso, estamos hablando de un subsidio de alrededor de 800 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿qué pasa? Por Dios. ¿Qué pasa? Espérate, no. No, tú no me puedes traer esa bomba atómica. Y no, pero déjame redondearte la idea. Entonces, ¿qué pasa? Que desde fuera, organismos internacionales fusionistas, lo que te dicen, no, mira, la República Dominicana es un país pobre y siempre ha sido pobre, lo cual es verdad, eso es innegable. Sí, claro. ¿Verdad? O sea, realmente nosotros empezamos a ver riqueza en este país, riqueza relativa, ¿verdad? Riqueza propia de un país subdesarrollado desde hace algunos 30, 40 años. Antes, de alguna manera, todos éramos igualmente pobres. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que si siempre ha sido de pobres y ahora hay algunos pobres más, tú dices, ¿pero cuál es la diferencia? Porque siempre han sido pobres. Déjame explicarlo todavía mejor. Si habemos 100 personas pobres y se añade un pobre adicional, hay 101 pobres. ¿Cuál es la diferencia entre 101, entre 100 y 101? No se ve. No. Si somos 1,000 y le añadimos 100, ¿cuál es la diferencia entre 1,000 y 1,100? No se ve. Entonces la idea es pasar el expediente que, trasvasando la pobreza haitiana a la República Dominicana, es lo mismo. Ellos son igualmente pobres. O sea, no se ha añadido pobreza a la República Dominicana. ¿Se entiende? No entiendo. O sea, nosotros tenemos entonces ahí es donde viene el costo sombra. ¿Por qué? Porque yo lo que yo he hecho en este ejercicio, y así se llama el ensayo se llama el costo sombra de la invasión haitiana a la República Dominicana. Lo que yo he hecho es calcular monetizar el costo de la pobreza, o sea, atribuir un montante en dinero a la pobreza dominicana. Pero ¿cómo hacerlo así fácil? Yo lo que digo es, ¿qué me cuesta a mí llevar un individuo que gana 3,600 a que gane
16,000 pesos o 36,000 pesos. Si él gana 3,600 y yo quiero llevarlo a 36,000 pesos, entonces lo que necesito son, ¿qué? 34,500, 34,400. No voy a perder tiempo en la medida exacta. Para llevar uno necesito 36,000. Para llevar 100 necesito 360,000. Ese es el costo sombra. ¿Qué significa? Que ese es el dinero que yo necesito para llevar a esas personas que están en la indigencia, llevarla a la clase media baja. Eso me da un monto en dinero. Pero ¿qué pasa con ese monto en dinero? Que no es el mismo si son 100, a que si son 1,000, a que si son 10,000, a que si son 1,000,000. Entonces nosotros lo que vamos a ver en términos monetarios es que en la medida en que aumenta la invasión, a medida en que la ocupación es más grande, el costo sombra de la invasión se va a ir multiplicando cada vez más. Eso lo que significa es que cada vez progresivamente va a ser más difícil sacar al dominicano promedio o al ciudadano o al ocupante de la isla, sacarlo de su pobreza y llevarlo a un nivel que se considere aceptable en materia económica. ¿Se entiende la idea? A ese montante en este momento, como te decía, yo le he calculado de forma muy gruesa en alrededor de 1,000 millones de pesos mensuales. Pero ¿qué pasa? Que de esos 1,000 millones, como la presencia haitiana está por debajo de la línea de exención, ellos son de los principales, ellos participan de forma preponderante en ese costo. ¿Por qué? Porque la población haitiana en este país es relativamente pobre. O sea, a ellos hay que sacarlo de su condición, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces, eso nos va a costar a nosotros 900, nos costaría, porque es un costo sombra. No es que lo estamos pagando, no es que lo estamos pagando, es que si decidiéramos erradicar la pobreza del país, tendríamos que pagar 900 millones de pesos mensuales para sacar a esas personas de su condición. En la medida en que aumente la invasión, o sea, en la medida en que cada vez llegue más gente al país, en esas circunstancias, ese costo va a ir aumentando de forma progresiva. Profesor, vamos ahora a ver si entendí. Espero haberme expresado correctamente, porque honestamente a veces como son escenarios diferentes y uno tiene que hacer un cambio, ¿no? A veces como que uno tiene que pasar varias veces para uno darse a entender. Ok. Lo que he entendido, y me vas corrigiendo si no es así, nosotros tenemos una situación, somos un país pobre, ¿verdad? Que supuestamente se le ha colocado una etiqueta en vía de desarrollo. Sí, eso es un eufemismo. Eso es una de las cosas que se dice. No, eso es un eufemismo. No, al revés. O sea, de hecho hay varios autores que hablan del desarrollo, del subdesarrollo. En el caso de la República Dominicana es muy atinente. ¿Tú sabes por qué? Porque se trata de empobrecer a la República Dominicana. Okay. O sea, el proceso, la haitianización y la eventual fusión o la ocupación, lo que va a hacer, lo que está haciendo, es empobreciendo a la República Dominicana, lo que no significa que hayan sectores que se estén enriqueciendo de ese proceso de empobrecimiento. Ok, entonces, vuelvo y retomo. Número uno, nosotros somos un país pobre y por lo cual nosotros no podemos, el hecho de la migración desbordada, que no es, yo no la llamo nunca migración en el caso de haitiano, la invasión haitiana, aunque este mismo modelo de ocupación se está utilizando prácticamente en muchos países ahora mismo como un arma de guerra, porque es un arma de guerra. Claro. Tú bien explicas de un modo magistral, estás diciendo, bueno, nosotros tenemos unos planes de desarrollo. ¿Verdad? Pues aspiramos a sacar, tenemos 70% de la población, o tú dices 80% de la población, o sea, no está recibiendo lo que necesita para su progreso y demás. Solo el 20%, según lo que tú explicaste, exacto, solo el 20% de la población es la que se está llevando el grueso de lo que es República Dominicana. Ahora, para nosotros dar el paso de poder, no lo estamos pagando, pero realmente cuando nosotros, por ejemplo, dejamos fuera a nuestros alumnos,
a los dominicanos para meter haitianos, y ya vimos que que ya, señores, 700,000 alumnos dominicanos, dicho por un profesor, con las estadísticas del ministerio, se están quedando fuera. Cuando nosotros tenemos que, porque como tú dijiste en un programa, alguien está pagando esto. Claro. Alguien. Entonces, nuestros obreros están sin poder producir porque se está priorizando la parte de los... Pero ahora que tú dijiste eso, alguien lo está pagando. Ajá. Todo, o sea, no hay nada gratis en el mundo, no hay nada gratis en la economía. Lo que se consume, alguien lo está financiando. Entonces resulta que lo que sí existe es un sistema de subsidio cruzado, donde hay personas que consumen lo que no producen porque hay otros que producen lo que no consumen. ¿Verdad? Ya lo hemos ejemplificado con una cena, lo hemos ejemplificado con la familia, pero hay otro elemento muy importante que es lo que viene a complementar este ensayo. Lo que no se paga con dinero, se paga con precariedad, con escasez, con malestar. ¿Qué significa eso? Que si tú necesitas, un ejemplo, tú necesitas 2.600 calorías diarias simplemente para sobrevivir. Y tú estás recibiendo solamente 2.000, tú tienes un déficit de 300 calorías. Nadie te lo está dando, pero tú no te estás muriendo, pero tú tienes un déficit. Sí. Entonces, ese déficit se llama desnutrición. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos un ingreso promedio, ¿verdad? Y a mí me gusta, por ejemplo, el nivel de exención fiscal, que son 36,000 pesos mensuales. Nosotros necesitamos esos 36,000 pesos mensuales como si fueran las 2.600 calorías, simplemente para llevar una vida aceptable. Pero resulta que yo no gano 36,000, yo gano 6,000. Para yo llegar a ese nivel necesito 30,000, pero no los tengo. Eso se llama pobreza. Para sacarme a mí de donde yo estoy ahora y llevarme al nivel aceptable, se necesitan 30,000 pesos, que no lo tengo yo, ni lo tienes tú, ni me lo da el Estado. Eso se llama pobreza. Eso significa un sufrimiento para mí como pobre y para la sociedad, porque la sociedad te está viendo y no puede hacer nada por ti. Entiendo. O no quiere hacer nada por ti. No vamos a entrar en esa. Esa medida es lo que yo llamo costo sombra de la pobreza. ¿Por qué? Porque eso se está padeciendo, no se está resolviendo, se está padeciendo. Y en la medida en que entren más pobres, esos 30,000 pesos va a haber muchísimo más gente que va a necesitar esos 30,000 pesos que no los va a tener. Entonces va a haber más gente que sacarla de su condición va a implicar más dinero que no lo tiene el gobierno, no lo tengo yo, ni lo tienen los organismos internacionales. Y lo que están los organismos internacionales y los gobiernos haciendo es tapando ese proceso para que se vea que la pobreza de la República Dominicana ha sido siempre la misma, y no ha sido la misma, porque la pobreza de la República Dominicana es ahora la dominicana y gran parte de la haitiana. O sea, nosotros a la pobreza dominicana le tenemos que sumar la pobreza haitiana que está en el país. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Que como eso nadie lo mide, como eso nadie le interesa, porque el panorama se ve igual, porque lo que estamos hablando que en un batey donde habían 10, ahora hay 20. O estamos hablando que en una favela donde hay 1,000, ahora ya hay 1,500. Entonces, eso es la misma pobreza, es la misma vaina en dominicano. Eso es lo mismo. No es lo mismo, porque ahora hay una pobreza más profunda y una población mayor en esa condición. Entonces, lo que hace esta, que es una técnica simple, es una tontería, es asignar un valor monetario para resolver esa situación. No es que se vaya a resolver, pero para nosotros ver cómo va avanzando, para aquellos que nos dicen desde fuera y desde oficinas en Nueva York, con aire acondicionado y buenos sueldos, y ONG, no, pero siempre ha sido lo mismo. No, pero no. Siempre ha sido lo mismo. No hay diferencia. Sí hay diferencia y es fácilmente medible. Eso es lo que viene esa técnica a aportar.
Mira, Osvaldo. Entonces, en vista de que tú estás sacando el monto de lo que significa el sostenimiento de Haití en República Dominicana, y como tú estás planteando un elemento que lo he dicho en otros momentos, están mudando todo Haití. Todo Haití significa que están mudando también la pobreza, la violencia y la gente buena también trabajadora. También, claro. O sea, están mudando todo. Pero que recuerden que en Haití quizás hay un 1 o 2% de personas que están de ricos, y el 98% son pobres, pero no pobres, o sea, la clase altísima y pobrísima, paupérrima que tenemos en Haití se está mudando aquí. Tenemos los ricos también que desde aquí están dominando Haití, y están muchos de ellos financiando la situación de Haití, porque ese caos a ellos le va perfectamente bien. Yo no lo entendía, que el caos producía dinero, pero ya me he dado cuenta que sí, que realmente sí. Ahora que tenemos esta situación aquí, que nos han cargado un peso enorme, como lo es sostener millones de personas, porque vamos a estar claros, millones de pobres, lo que ha tumbado la economía de Francia, lo que ha tumbado la economía de España, lo que ha tumbado la economía de muchos países. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Porque esto es una locura, esto es un crimen. Hay una diferencia importante entre el costo monetario y el no monetario. Ya el mismo libro habla sobre el costo monetario. El costo monetario son los subsidios que están recibiendo por vía del sistema de impuestos. El subsidio para el consumo de bienes y servicios públicos. Creo que hicimos un programa donde yo decía, pero ¿será que los haitianos no usan bomberos? ¿Recuerdan? Sí. Bueno, ok. Esa es la parte del subsidio monetario. Pero lo que yo estoy hablando es de un costo sombra. No es dinero que se paga, es dinero que se tendría que pagar si vamos a sacarlos de su condición, y que es un dinero que va a ser cada vez más grande. Pero un último punto es... Pero espérate, no se paga. ¿Y entonces los préstamos para qué son? No, los préstamos son para otra cosa. Eso lo vamos a hablar, porque eso es importante. Sí, pero ese aumento descomunal de préstamos. Tú lo que puedes préstamos. estar segura es que esos préstamos no van a ser para sacar a los pobres dominicanos ni a los haitianos de su condición. Eso va para otro lado. Pero hay un punto importante donde yo hablo de que hay una situación, lo que se llama un análisis estático, en que tú haces un corte en el tiempo y tú dices, bueno, el día de hoy vamos a ver cuál es la situación. Como en los estados financieros, que tú dices, la situación financiera de una empresa al 30 de diciembre de 2024. Eso es un momento. Pero tú ves un flujo, ¿verdad? Un flujo de ingresos y gastos, que ese es el estado de resultados, porque tú has tenido ingresos y tú has tenido gastos a todo lo largo del año, que se traducen en una situación a final de año, una situación. Muy bien, eso lo entendemos bastante bien. Ahora, el punto es, yéndonos a lo macro, nosotros tenemos una situación actual que decimos, bueno, tenemos una población haitiana de 3 millones de personas que trabajan, que hay desocupación, que hay un costo sombra, pero vamos a ver la dinámica de ese proceso. Entonces, la economía necesita un entorno, un hábitat, que el hábitat es fundamentalmente el Estado. Haití destruyó su Estado como institucional. O lo destruyeron también. Bueno, no vamos a entrar ahora a quién, pero al final de cuentas no fueron los dominicanos que destruyeron el Estado haitiano. Jamás. El problema es que si nosotros desmantelamos el Estado dominicano, si nosotros lo que hacemos es que disolvemos sus instituciones, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a vivir sin cédula, porque si aquel no necesita cédula, yo tampoco. Y si aquel para manejar no necesita licencia, yo tampoco. Y si aquel para trabajar no necesita un acta de nacimiento, pues yo tampoco. Al final de cuentas, nosotros vamos a vivir como viven los haitianos en Haití. O sea, aquí no hay necesidad de ningún documento, ni de justicia, ni de bomberos, ni de calles. Entonces, nosotros estamos desmantelando ese entorno que es imprescindible para el desarrollo económico.
como pongo yo en el ensayo, que todavía pronto va a salir ya como libro, como pongo yo, en los países desarrollados, la gente se para en el semáforo en rojo. No es porque quieren, es porque es parte de una normativa, de una institucionalidad. Para un país desarrollarse necesita instituciones. Esto no es a lo loco. Hay algunas personas, y entre ellos mucha gente de la ONG, que piensan que el desarrollo es una cuestión como que tú tiras vaca en un hato, que tú tiras y ellas solas hacen carnicería o hacen ganadería. Eso no es así. Para tú ir desde las vacas hasta la ganadería, tú tienes que tener un proceso ordenado. Para tú desarrollar un país, para impedir que un país se ahogue en sus propias penurias, en su propia pobreza, tú tienes que tener instituciones y tú tienes que tener un plan maestro por encima de la política nacional. Por eso yo hablo tanto de la necesidad de una burguesía orgánica, de gente que piense en el futuro de la República Dominicana, no simplemente de llenarse los bolsillos de dinero, porque aquellas personas que solamente piensan en el dinero, recuérdense que se van a morir, lamento decirles que se van a morir y no se lo van a poder llevar. Para que lo sepas, señores, es un llamado que le hemos hecho hace mucho tiempo a los empresarios dominicanos y políticos, porque estamos viendo, y no quiero que sea así, que en vez de corazón tienen un verifón. Así que, señores, estamos iniciando esta serie porque hay muchas cosas que tenemos que saber, porque República Dominicana está bajo ataque.